Tenía 72 años, cuando su propia nuera le tiró la ropa a la calle bajo la lluvia y le gritó que se muriera lejos, donde nadie tuviera que verla. Doña Lupita se quedó parada en la banqueta mirando sus cosas empapadas. Una bolsa con 2 vestidos, el rebozo café que había sido de su madre, una foto de su hijo Ernesto, muerto 6 meses antes en un accidente, y su cuaderno de recetas que apretó contra el pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo, porque era lo único que le quedaba en el mundo. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Desde adentro se escucharon las risas de sus nietos, a los que la nuera ya le había prohibido ver. «Abuela chocha», les decía, «déjenla en paz que apesta a viejo». Doña Lupita no lloró. Desde que enterró a Ernesto y la pensión del seguro pasó a nombre de la nuera, supo que ese día iba a llegar. Solo no sabía que iba a llegar así, en plena lluvia de agosto, con el agua metiéndosele por el cuello de la blusa. Pero no sabía que esa noche alguien peor que su nuera ya la estaba esperando en la esquina. La primera semana durmió en el atrio de la iglesia del barrio. El sacristán la dejaba quedarse hasta antes de la misa de 6 y después la corría. «No es personal, doña, es que usted espanta a la gente. Aprendió cosas que una mujer de su edad no debería aprender. Aprendió que el cemento de una banca se siente más duro después de la medianoche. Aprendió que hay un frío especial, que no es el frío del aire, sino el frío de saber que nadie te está esperando en ningún lado». Sus rodillas le empezaron a sangrar de un lado por la humedad. Una tarde, con el estómago vacío desde hacía 2 días, se acercó a la puerta de una tortillería a preguntar si no tendrían una tortilla dura, lo que fuera. La muchacha del mostrador la miró con desprecio. «Señora, si le damos a todas las limosneras que pasan, no nos alcanza ni para nosotros. Váyase». Doña Lupita se dio la media vuelta sin decir palabra. Se sostuvo un momento en el poste de luz de la esquina, porque las piernas le temblaban, pero no se cayó. A los 72 años ya había aprendido que caerse enfrente de la gente es peor que el hambre. Una mañana pasó frente a la casa de su nuera. Su nieta más chiquita la vio desde la ventana y le levantó la manita para saludarla. Doña Lupita sintió que el corazón se le abría entero. Le sonrió. Le mandó un beso. La nuera apareció detrás de la niña, la jaló del brazo con violencia y cerró la cortina de un tirón. Esa noche, doña Lupita se sentó en las escaleras de un templo cerrado. Juntó sus manos sobre el cuaderno de recetas. «Diosito, ya estoy vieja. Si te me vas a llevar, llévame ya, pero si todavía me tienes aquí por algo, enséñame para qué». No hubo respuesta. Pero una señora que barría la banqueta de enfrente cruzó la calle y le dio un pan dulce envuelto en papel de estraza. «Tenga, madre, cómaselo calientito». Doña Lupita se lo comió despacio, partiéndolo en pedacitos chiquitos para que durara más, y entendió que Dios a veces no contesta con voz, contesta con un pan. A los 10 días consiguió un puesto prestado en la esquina de Avenida Morelos con la calle del Mercado. Era la peor esquina del rumbo, la que nadie quería, la que daba a un callejón oscuro donde la policía no entraba ni de día. Pero le bastó. Juntó 50 pesos pidiendo fiado con la de la pollería. Compró masa, hojas, chile, un poquito de carne. Esa misma madrugada se sentó con su cuaderno de recetas, el que había sido de su abuela, y se puso a llorar de puro cansancio. Pero no lloró mucho. Los tamales no se hacen solos. A las 5 de la mañana ya estaba en la esquina, con la olla humeando, y una cartulina que decía con letra temblorosa: «Tamales de doña Lupita, el mejor de tu vida, o no me paga». Los primeros días no vendió casi nada. Un muchacho le gritó desde una moto: «Señora, con ese rebozo parece pordiosera, ¿quién le va a comprar?». Doña Lupita bajó la cabeza, pero no se fue. Al 4.º día, una muchacha de la oficina del notario probó uno. Cerró los ojos. Masticó despacio. Cuando los abrió,
Los tenía llenos de lágrimas. Señora, este tamal sabe a los de mi abuela. Ella murió hace 20 años. ¿Cómo hizo para que supiera exactamente igual? Doña Lupita le tocó la mejilla como si fuera su propia nieta. Es la receta de mi abuela, hija. Las cosas hechas con dolor saben distinto. El dolor también sazona. La muchacha regresó al día siguiente con 4 compañeras y al día siguiente con 8. Al mes ya no se daba abasto. Por un tiempo, la vida tuvo algo parecido a la tranquilidad, pero ese día no estaría lista para recibir la visita que lo cambiaría todo. Fue un jueves. Llegó un hombre de lentes oscuros, bien vestido, con 2 guaruras detrás. No compró tamales. Se paró frente al puesto con las manos en los bolsillos y la miró de arriba abajo. Señora, esta esquina es mía. Todos los que venden aquí me pagan piso. Son 1000 pesos a la semana. Señor, yo apenas estoy empezando. No tengo para pagar eso. El hombre sonrió. Fue la peor sonrisa que ella había visto en 72 años. Chance le doy hasta el lunes, abuela. Si el lunes no tiene el dinero, el martes ya no va a tener puesto, ni dientes. Se fue. Los guaruras detrás. Esa noche doña Lupita no pudo dormir. Se fue a la iglesia cerrada, se hincó en el atrio frío. Dios mío, ¿hasta cuándo? Ya me quitaron a mi hijo, ya me quitaron mi casa, ya me quitaron a mis nietos. Ahora me van a quitar también lo único que me da de comer. ¿Qué quieres que yo haga? Ya no tengo fuerzas. No hubo respuesta, pero a lo lejos, entre la oscuridad de la calle, alguien corría. Alguien muy pequeño, alguien que jadeaba como si llevara horas corriendo. Cuando pasó debajo del foco de la esquina, doña Lupita vio que era un niño de unos 7 u 8 años, descalzo, con una herida en la cabeza. Y detrás de él, a media cuadra, 2 hombres corriendo también. El niño la vio. Y sin pensarlo, sin conocerlo, corrió hacia ella. Señora, por favor, escóndame, me van a matar. Doña Lupita no preguntó. A los 72 años uno ya no pregunta, uno siente. Abrió la puerta del puesto de lámina. Metió al niño debajo de la tabla donde guardaba las hojas de tamal. Le echó encima un costal y una cobija. Se paró enfrente del puesto con la cuchara en la mano. Los 2 hombres llegaron segundos después. Uno traía una pistola mal escondida en el cinturón. Señora, ¿no vio pasar un niño corriendo? Doña Lupita los miró con los ojos más tranquilos que pudo fingir. Un niño descalzo, sí, se metió por ese callejón hace como 1 minuto. Iba corriendo bien recio. Los hombres maldijeron y se echaron a correr hacia donde ella les señaló. En cuanto se perdieron de vista, destapó al niño. Estaba temblando. Tenía sangre seca en la frente. Unos ojos enormes que miraban todo como si hubiera visto el infierno de cerca. Ya, mijo, ya pasó. Aquí estás conmigo. ¿Cómo te llamas? Santiago. ¿Y tus papás? El niño se quedó callado mucho rato. Después, con la voz quebrada, le contó. Su papá había sido asesinado 2 meses antes por negarse a pagar piso en su taller de bicicletas. Su mamá había desaparecido 1 semana después. Esa noche, los hombres habían ido por él, porque según ellos, había visto la cara del que mató a su padre. Yo no quiero que me maten, abuela, yo no quiero. Doña Lupita lo volvió a abrazar. Esta vez sí lloró, no por ella, por él. Y entendió, con una claridad que le heló la sangre, que el hombre de lentes oscuros que le había pedido 1000 pesos de piso era el mismo que andaba cazando a Santiago. Esa noche agarró al niño de la mano y se fue caminando, sin saber a dónde. Llegaron a la iglesia cerrada, se sentaron en las escaleras del atrio, Santiago dormido contra su hombro, ella mirando el cielo sin estrellas. Dios, no soy nadie, soy una vieja con un cuaderno de recetas, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo ni fuerzas para correr, pero este niño no se muere hoy, no mañana, no nunca, por favor, dame algo,
lo que sea. Cuando amaneció, pasó frente a la iglesia una camioneta blanca. Se bajó una mujer de unos 40 años, con una cámara colgada al cuello. Era periodista, iba a cubrir otra nota. Vio a la anciana dormida en las escaleras abrazando al niño herido. Se acercó despacio. «Señora, ¿está usted bien?» Doña Lupita abrió los ojos. Sintió esa misma sensación de cuando le dieron el pan dulce, como si Dios acomodara piezas que ella todavía no alcanzaba a ver completas. «Hija», le dijo con la voz ronca, «tú sabes de justicia». La periodista se hincó frente a ella. «Cuénteme todo, madre, desde el principio». Algo impactante estaba por suceder, aunque doña Lupita todavía no lo sabía. La periodista se llamaba Andrea. Había perdido a su propio padre 4 años antes, asesinado por denunciar a un grupo criminal. Cuando escuchó la historia de Santiago, algo en ella se rompió y se acomodó al mismo tiempo. «Doña Lupita, esto no se va a quedar así, pero hay que hacerlo bien. Lo que vino después no fue un camino de flores». A los 72 años, doña Lupita ya sabía que los caminos para los pobres nunca son de flores. Hubo semanas escondida con Santiago en una casa prestada en otro estado. Hubo un reportaje que nadie quiso publicar al principio porque los dueños del periódico tuvieron miedo. Hubo una noche en la que Andrea recibió una amenaza por teléfono y doña Lupita le dijo con la voz firme: «Hija, si tú te bajas, se bajan 3, tú, yo y este niño». Hubo un momento en el que los abogados le dijeron que no podía declarar como testigo porque era una anciana sin credibilidad, sin casa fija, sin familia que respondiera por ella. Hubo también una tarde en la que el dueño del puesto donde ella vendía llegó a decirle que ya no le podía rentar el lugar, que le habían amenazado a él y a su familia, que lo sentía mucho. Doña Lupita se quedó parada viendo cómo se llevaban su olla, su comal, su mesa. El cuaderno de recetas lo apretó contra el pecho como aquella noche de agosto. Solo eso le quedaba. Otra vez. Esa noche entró a una iglesia cualquiera, se sentó en la banca más cercana al altar. «Dios, si esto no es para mí, quítamelo del corazón. Pero si tú me salvaste esa noche para esto, no me dejes a medias, porque yo solita no puedo». Cuando salió, Andrea la estaba esperando afuera con el teléfono en la mano y los ojos encendidos. «Doña, no va a creer lo que acaba de pasar. Un diario nacional quiere la historia. La sacan mañana en primera plana». La historia salió. Primero en un diario, luego en 10, luego en la televisión. La foto de doña Lupita con su rebozo café y su cuaderno de recetas en las manos, abrazando a Santiago, dio la vuelta al país. El hombre de lentes oscuros fue detenido 3 semanas después, por otros crímenes que salieron cuando las autoridades, presionadas, finalmente hicieron su trabajo. Pero doña Lupita nunca pidió nada para ella. Lo único que pidió fue que a Santiago lo dejaran vivir tranquilo y que le dieran estudios. Una mujer que vio la noticia la buscó. Era dueña de una cadena de restaurantes. Le ofreció comprarle la receta. Doña Lupita le dijo que no. «La receta de mi abuela no se vende, pero si usted quiere, yo le enseño. Y lo que ganemos, lo partimos mitad y mitad, con una condición, que con mi mitad yo pueda hacer una casa grande, para recibir a viejas como yo y a niños como Santiago». La mujer asintió con los ojos húmedos. Trato hecho. Tenía 78 años cuando cortó el listón. La casa se llamaba Ernesto y Santiago, el nombre de su hijo muerto y el nombre del niño que llegó corriendo una noche a su puesto de tamales. Santiago, ya de 14 años, estaba parado a su lado con un traje prestado que le quedaba un poco grande. Iba a entrar a la secundaria becado con notas de excelencia. Todavía se despertaba gritando a veces en las noches, pero ya menos. Doña Lupita miró a la gente.
a las ancianas que ya estaban instaladas en la casa con sus rebozos, sus caras curtidas, sus manos llenas de historia, a los 3 niños que habían llegado la semana anterior desde un albergue. Y al fondo, entre el gentío, vio una cara que la hizo detenerse. Era su nuera, vieja, flaca, con un vestido viejo. Detrás de ella, sus 3 nietos, ya adolescentes. Su nuera no se acercó, solo la miró desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas, y bajó la cabeza. Doña Lupita la miró un momento largo. Se acordó de la lluvia de agosto, de la bolsa de ropa mojada, y le sonrió, con una sonrisa sin rencor, con la sonrisa de quien ya entendió que Dios no le quitó nada. Dios nada más le hizo espacio en las manos para cargar cosas más grandes. Juntó las manos un instante, muy breve, como si nadie la viera, como lo había hecho en el atrio mojado, como lo había hecho en la escalera de la iglesia cerrada, como siempre. «Gracias», dijo en voz muy baja, «gracias por no olvidarme». Y luego entró a la casa tomada de la mano de Santiago, la misma vieja que dormía en una banca de cemento. Ahora le abría la puerta a los que no tenían a nadie.